Vimos entonces lo que eran las monedas, cómo las íbamos a utilizar, por ejemplo, en la prueba de transición, cuáles son las formas de resolverla. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero con los dados, que los dados también son un clásico, pero la diferencia es que no son binarios, no es que yo tenga cara o sello, acá yo puedo tener muchas cosas, aunque a pesar igual podría tener resultados binarios, por ejemplo, si yo considerara, no sé, los números pares, impares, igual se puede aplicar, por eso depende de cómo uno define el experimento. Pero otro de los problemas más comunes es lanzar el dado común, el 1, el 2 y así. Entonces, el resultado de este experimento puede tomar los valores del 1 al 6 con igual probabilidad. O sea, si yo simplemente estudio el lanzamiento de un dado y veo que sale, y analizo los 6 posibles casos, voy a hablar de que estos tienen igual probabilidad, si es que no es un dado cargado. Recuerden que los dados también los puedo cargar. Veamos un ejemplo resuelto. Calcule la probabilidad de que al lanzar 2 veces un dado común, en el primer lanzamiento se obtenga un número par y en el segundo se obtenga un número menor que 3. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el primer caso. Por el principio multiplicativo, podemos dividir el resultado en dos subexperimentos, en lanzar por primera vez el dado y el segundo lanzamiento después. Entonces, analicemos el primer caso de lanzamiento. Los casos favorables corresponden a tener los números pares, porque nos están preguntando con la probabilidad en el primer lanzamiento obtener un número par. En ese caso, los posibles resultados pares que tenemos de nuestro experimento son el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, hay 3 casos favorables. Por otro lado, la cantidad de casos totales corresponde obviamente a todos los posibles resultados y eso sabemos que es 6. Entonces, la probabilidad que en el primer lanzamiento se obtenga un número par está dado por la siguiente expresión. Por un medio, porque como tengo la mitad de los casos o tengo 3 sobre 6, necesariamente la probabilidad es un medio. Recuerden que también nos pedían en el segundo lanzamiento obtener un número menor que 3. En ese caso, entonces, ¿cuáles son los posibles casos favorables para obtener un número menor que 3? Bueno, van a ser el número 1 y 2. Y los casos totales nuevamente son 6. Por ende, la probabilidad de obtener números menores a 3 en un lanzamiento va a estar dado por un tercio, porque en realidad son 2 casos sobre 6 y si lo simplifico me da un tercio. Como vimos, el principio multiplicativo nos permite conectar estos dos casos por el hecho de que algo ocurre y luego ocurre otra etapa. Entonces tenemos la probabilidad de sacar un número par y después la probabilidad de sacar un número menor que 3. Por ende, la probabilidad final es la multiplicación de ambos casos, porque son eventos independientes, o sea, el primer lanzamiento es independiente del otro. Que no se les olvide. Incluso podrían pensar que el lanzar una moneda también va a ser independiente a lanzar un dado, para que tengan mucho ojo con eso, ¿ya? Y aquí tenemos entonces un caso súper simple. Ya les dije, dados y monedas son los más comunes, sin embargo, también